cuestión que se produce un gran movimiento dentro del penal y todavía no se ha podido detectar de qué forma Robledo Puch en compañía de otro interno salen del penal, cruzan una parte de uno de los jardines y se acercan a la muralla. Se acercan a la muralla y provistos de un palo largo, apoyan en la parte alta de la muralla un gancho que para que no haga ruido lo habían envuelto en un trozo de género, y de allí pendiendo una especie de soga hecha con género de sábana. Cuando Robledo Puch sube a la muralla, el centinela que estaba en las proximidades, ve un bulto entre la niebla, no había en ese momento mucha neblina, y entonces pega el grito de alto y a la vez larga una ráfaga ametralladora. Entonces Robledo Puch, desde lo alto de la muralla, a 6 metros de altura, se arroja a la calle, cae dentro de una zanja con agua y después desaparece. Un día como hoy del 93 fallecía Roberto Pettinato padre. No sé qué nos podés comentar sobre este penitenciario de la época de Perón. Primero decir que era un dirigente político, no venía del servicio penitenciario ni nada por el estilo, sino que lo nombra Perón a instancias de... Vamos a recordar un poquito los antecedentes que tiene este penal. Este penal que fue creado, mirá vos, para encerrar a los culpables del hundimiento de las Rosales. Estamos hablando hablando del penal de Ushuaia. ¿Sí? Exactamente. Ah, bien, dale. Para dar bien, pero antes de llamarse penal de Ushuaia, fue el presidio militar de San Juan de Salvamento, que estaba en la isla de los Estados. Claro. Sí, primero, y se creó ese penal después del juicio a la tripulación de la Rosales. ¿Sabe cuál es la Rosales, no? No, contame. Una corbeta que en el año 1882 se hunde en el Río de la Plata en una tormenta. La cuestión que los oficiales abandonan la corbeta y dejan encerrados parte de la tripulación, y bueno, hubo todo un juicio muy importante. En algún momento tenés que buscar la película, verla, se llama La Rosales, la película. Trabaja un joven Darín ahí, un muy joven Darín, y bueno, eso dio lugar a dónde se enviaba a estos militares que habían sido culpables del hundimiento. Bueno, se los envía entonces a este presidio en San Juan Salvamento, en la isla de los Estados, y ahí va a funcionar entre el año 84 y el año 1889. Después se traslada a Puerto Cook, digamos, ya en la isla central, pero en el 1900, 1902, ya por las bajas temperaturas no daba lugar para poder terminar la construcción, y se traslada nuevamente a una bahía que es la bahía Golondrina, en la isla grande de Tierra del Fuego, al oeste de lo que va a ser la ciudad donde van a vivir los carceleros, que es la ciudad de Ushuaia. Hay que decir que esta cárcel para presos civiles comenzó como colonia penal en el año 1896, pero después se cambió de idea y se empezó la construcción de la actual cárcel, ¿no es cierto? Con 5 pabellones, que funcionó entre el año 1902 y 1947. Cuando se construye en la isla de los Estados, se construye también con los mismos presos el faro de San Juan de Salvamento, que se llama el faro del fin del mundo. Claro. Claro, bueno, ahí está. Después se traslada a Puerto Cook, después a la isla grande de Tierra del Fuego. ¿Qué pasa con esto? Este lugar se utilizaba para los presos más violentos que se tenía, por lo tanto, era una cárcel de máxima seguridad. Esa cárcel de máxima seguridad tuvo muchos presos famosos. Entre ellos, recordemos el entonces Petiso Orejudo, ¿sí? Hay que recordarlo el anarquista que voló al entonces jefe de la Policía Federal, ¿sí?
bueno, todo lo que olía a anarquismo, a popular y todo lo demás terminaba en la cárcel de Ushuaia. ¿Recordás? Simón Radolovich, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Falcón. Ramón L. Falcón, que fue el responsable de la Semana Trágica, recordá la represión a los obreros de las fábricas Bacena en Buenos Aires. Tenemos dos incidentes durante los gobiernos de Irigoyen, ¿sí? La Patagonia Rebelde y la Semana Trágica. Falcón era el responsable del asesinato de esos obreros durante la Semana Trágica. Bárbaro. Bueno, recordemos que esta cárcel tuvo, digamos, muchos confinados, y más que nada confinados políticos, digamos, cuando, por ejemplo, José Félix Uriburu y Pedro Agustín Justo, dos militares que tomaron el poder por asalto, enviaron a esa cárcel a diputados nacionales, a gobernadores. Ahí fue Elpidio González, que era vicepresidente de la Nación, a Néstor Ignacio Aparicio, que había sido diputado nacional radical, Enrique Mosca, que fue gobernador de Santa Fe, a Ricardo Rojas. ¿Alguien lo recordará? Ricardo Rojas, un famoso escritor. ¿Sí? Una cárcel que era para castigar, digamos, era una cárcel allá, era una cárcel que además se enviaba a todo lo que eran dirigentes anarquistas, dirigentes sindicales, por miles. Eso, no sé, hay que recordarlo también, que era muy difícil el transitar esa cárcel, porque 9 meses al año estaban con temperatura bajo cero y se trabajaba a la intemperie. Mucha gente fue, por ejemplo, periodistas anarquistas como Rodolfo González Pacheco, militantes anarquistas como Mario Anderson Pacheco, Carlos Noel. No sé si recordarás, Noel, ¿habrás comido algún pan dulce Noel? Seguramente. Bueno, era dirigente radical y bueno, también preso. Miguel Tanco, dirigente de la UCR de Jujuy. Manuel Ruiz Moreno, dirigente de la provincia de Buenos Aires. Adolfo Güeme, dirigente de la UCR. Ricardo Bordenave. Bueno, recordemos. Posteriormente, Perón, ante estos antecedentes y para que no sirva nunca más eso como centro de castigo, le ordena a Roberto Pettinato padre del actual Roberto Pettinato que nosotros conocemos, dirigente también del peronismo, que se tuvo que ir exiliado a Ecuador, después se ve en México, en Estados Unidos, casi hasta los años 70 estuvo exiliado. Por lo tanto Pettinato hijo se educó casi en el extranjero, casi no. Por eso es muy raro la manera de pensar que tiene este muchacho y la manera de conducirse, porque casi que como que no interactuó con la sociedad argentina hasta ya mayor, volvió con 24 o 25 años. Claro, en su edad de formación, digamos, no estuvo acá. Él se formó, más que nada se formó en Estados Unidos, en México y en Ecuador. Claro. Muy poco de lo que se sabe de él, ¿no es cierto? Tenemos que recordar además de que se cierra esa cárcel, pero pasa a poder de la Armada Argentina. Ese edificio lo continuó teniendo la Armada Argentina. ¿Y qué pasa? Cuando cae el gobierno de Perón, ¿qué hacen? Bueno, 20.000 dirigentes peronistas a la cárcel de Ushuaia. Bueno, la mayor población de dirigentes que hubo presos fueron peronistas, que estuvieron ahí desde el año 56 hasta el 58 con la llegada del gobierno con la proscripción del peronismo. Claro. Bueno, fueron indultados y bueno, fue una de las bases del acuerdo de Perón con Frondizi, liberar a esos militantes peronistas.
Sí, no, la figura y la importancia de Roberto Pettinato en todo lo que tiene que ver con las reformas penitenciarias durante el peronismo, nosotros lo traíamos a colación. Bueno, vos nos nombrabas lo de la ¿cómo se llama? Lo de la cárcel, iglesia, estaba por decir, lo de la cárcel de Ushuaia, y bueno, y todo también la reforma penitenciaria en ese sentido. Durante su claro, gestión, él por avanzó ejemplo, sobre la humanización de las cárceles, claro, a partir de la formación. Claro. Establece todo un sistema de trabajo y educación que le permitía la resocialización del preso. Ya no van a ser cárceles de castigo, sino de resocialización. Por eso se construye el penal de Devoto, Sierra Chica. Bueno, esos penales están todos construidos en esta época. Claro. Sí, son penales de resocialización, avanzando en lo que, bueno, en que el preso no era alguien para castigar, sino que era alguien que, a pesar de haber cometido un delito, tenía que volver a la sociedad. Claro. Muy bien, señor Daniel. Y nos vemos la semana que viene. Con viento a favor, nos vemos la semana que viene. Y bueno, tengo un par de budines que iba a llevar hoy, pero ya están preparados para la semana que viene.